Proyecto de un curso. Ah, vale. Perdón, me había olvidado. Empiezo ahora. Perdón. ¿Empiezo yo también? Creo que no. Lo siento, me ¿No? distraje. No, Pues no. yo creo que sí, que tienes que, aunque sea resumidamente, porque se va a colgar, Venga, pues intentar muy bien. empezar. Muy bien. A ver Buenas si tiene una tardes. segunda oportunidad. Va. Venga, sí, y así, ¿verdad? Esta cosa del pánico escénico siempre se calma. Un moment, eh? Bueno, pues buenas tardes. Y la idea es recoger la expresión que siempre, en muchas ocasiones, Katsumi nos ha dicho de inventen, ¿no? Él nos señalaba una práctica concreta del yuki y en algún momento pues, nos decía, ustedes inventen. Yo siempre me quedaba con esta expresión porque, claro, el inventen es mucho inventen. Así que yo en mi cabeza la traducía por estar ahí escuchando, observar, a ver qué dirección toman las cosas y también con una actitud investigadora, ¿no? De recogida de datos y posteriormente ya se analiza eso que ahí ha sucedido. Normalmente este análisis se hace en las prácticas nuestras del Yuki cuando al final pues comentamos, ¿no? Entre actor y receptor o receptor y actor, comentamos qué ha sentido cada uno. Entonces, aprovechando que revisaba unos papeles de los años 80, encontré un escrito bastante extenso, creo que son 15 páginas, sí, son 15 páginas, en las que él, bueno, hace una exposición de diferentes temas y en concreto pues la diferencia que va a marcar lo que es el Seitai de Noguchi y lo que va a ser el Seitai de Barcelona. Y en esa diferencia, y en este caso concreto de este dossier, él lo centra bastante en la formación de consejeros. La formación de consejeros, que es una cosa diferente al instructor del Seitai de Japón, y que él prefiere llamarlo de esta manera, aunque la labor del consejero también es orientar tanto lo colectivo como lo individual. En este dossier, que es del año 84, y se entiende que es del año 84 porque el siguiente papel que yo encuentro es el curso que hace sobre esta formación de consejeros y que empieza durante el año 85-86, curso 85-86, comienza él, que después, bueno, como ya sabemos, esto quedó en nada porque nunca más se ha oído hablar de este asunto de consejeros. Entonces allí él marca una diferencia de lo que sería el Seitai de Noguchi en cuanto a la personalización de este Seitai en la figura de Noguchi, su creador, y que nace a través de su propia intuición y su propio trabajo personal, ¿no? Y dar todo este entendimiento de la naturaleza humana a lo que sería el Seitai de Barcelona, que evidentemente no podría tener esta misma consecuencia, dado que Noguchi, pues en los tiempos, falleció también. De este apartado he recogido un párrafo en la página 3 que titula de Noguchi enseña, a cada uno por sí mismo aprende. Aquí expone la diferencia del Seitai Shōjo que se realiza en Barcelona al Seitai Shōjo de que se habla en la revista Sensei. Y en la página 5 nos dice, del maestro Noguchi nace el Seitai, el instructor, el Seitai Shōjo, sus charlas, su vivir mismo, etc., que se comunica directamente a partir de su persona y a través de los instructores de cada uno. Noguchi creó y enseñó el Seitai. Nadie podría reemplazarle y enseñar el Seitai a través del Seitai Shōjo. Para que el Seitai, una enseñanza tan importante para quien lo entendiese, siguiera en pie con o sin Noguchi, era absolutamente imprescindible invertir la fórmula. Nadie puede enseñar el Seitai, cada uno por sí mismo aprende. Así nació la Sociedad Seitai como una actividad cultural impulsada por la colaboración de todos los socios. En esta no puede existir las relaciones humanas unilaterales tales como
la revista Sensei, los instructores enseñan, etc. Cada uno debe aprender por sí mismo y estos actúan como transmisores. Entonces, creo que es importante esta palabra de transmisores. Cualquier labor en esta actividad solo puede existir una vez hecha esta aclaración. Y en su página 7, que titula Una labor anterior a todo ello en una etapa de su realización, dice en un momento: de ahí que el Seitai de Barcelona se plantea la difusión del Seitai como una actividad netamente cultural, como una nueva cultura corporal, que cada uno aprende, cultiva y profundiza en su propia vida. Si queréis lo podemos dejar aquí y hacer algún comentario o seguir. Lo que ustedes indiquen. Bueno, pues continúo. Al mismo tiempo encontré un folleto informativo, no sabría decir qué año es, pero sí que aparece, además de la República Argentina, pues aparece Milanesado 17 en Barcelona o San Juan 17 en Terrazas. Son los únicos centros que aparecen, ¿eh? República Argentina, Milanesado y San Juan 17 en Terrazas. Dice: la actividad Seitai no implica adoptar una forma especial de vida. Solo tiende hacia un objetivo, conocer, para poder volver a él cuando lo necesitamos. El punto de partida de nuestra existencia, a menudo conflictiva y complejísima, y cada uno lo aprende a lo largo de su vida normal y cotidiana. Por otra parte, encontré unos papelotes de un cursillo introductorio. Una primera parte, esos cursillos introductorios estaban divididos en dos partes, una primera que era muy teórica y una segunda que era eminentemente práctica. Pero bueno, por el vocabulario que se utiliza, más o menos podremos situarlo en el tiempo. En la página 10 dice: establecer un puente entre la vida psique y el cuerpo, entre lo consciente y lo inconsciente, entre paréntesis instinto, es una forma de comprender verdaderamente nuestra vida. El Seitai persigue esta comprensión a partir del acto de sentir y de observar la vida o el ki. Queremos reincorporar este conocimiento a la vida cotidiana y a la vez aprender de esta. Asimismo, en otro folleto de 8 páginas, numeradas, y en la que en 9 pues, aparecen los Kasubenkai, que son los centros, nombra el suyo. Esto lo digo porque nos da la referencia de qué años hablamos, porque en ningún escrito, salvo este primero que os he comentado, aparece el año, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el centro de Barcelona, pues pone que ahí está la Chumi, está Mori, está Esther, está María. Bueno, aparece también Badalona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Manresa, Mataró, que aparece con 2 centros, San Sebastián, Terrassa y Vigo. En este cursillo, él habla de, en este folleto informativo, en la página 5, habla del sentido de aprendizaje. Dice: el proceso de aprendizaje suele ser el siguiente. A mí me encanta lo que dice ahora. Dice: el proceso de aprendizaje suele ser el siguiente. De buen principio, esta actividad resulta interesante y agradable. Se empieza a vivir en ella y se va creando una determinada atmósfera. Y a la vez se aprende. De esta forma, en un ambiente sano y libre, se torna fácil la adquisición de algo sólido a través del raciocinio y de las percepciones simultáneas. Ofrece la ventaja de que el trabajo se realiza entre quienes realmente gustan de ello, que nos lleva a comprender y reincorporar en nuestra existencia y en todas las vivencias más cotidianas la enorme fuerza vital que alberga nuestro cuerpo. Para lograr que semejante aprendizaje se vuelva realidad, es necesario que cada uno aprenda el Seitai por sí mismo, pero junto a otras personas. Y aunque por razones administrativas adoptemos la figura del alumno,
Se trata muy exactamente de un aprendizaje mutuo, harto, singular, eso sí, pero libre y natural. Y para terminar, y del mismo folleto, en la página 8 he rescatado esta frase. Observar, reflexionar, comprender y sobre todo respetar, tanto en nosotros mismos como en los demás, el movimiento de la vida y el deseo autónomo y natural, eje de nuestra existencia individual y social y a la vez impulsor de toda creación propiamente humana, tal es en síntesis el sentido de la actividad Seitai de Barcelona. Observar, reflexionar, comprender y sobre todo respetar, tanto en nosotros mismos como en los demás, el movimiento de la vida y el deseo autónomo y natural. Este deseo que es el eje de nuestra existencia individual y social y a la vez el impulsor de toda creación propiamente humana. Y este, dice, es el sentido de la actividad Seitai de Barcelona. Bueno, entonces, atendido a todo esto, se me ocurrieron una serie de preguntas, pues, como son la diferencia de lenguaje, ¿no? De aquellos años en los que después ya, pues, en un caso concreto, se dejó de utilizar el cuerpo y pasamos a utilizar el organismo, ¿no? Luego, ¿qué significa esto de la expresión, la actividad Seitai no implica adoptar una forma especial de vida? Porque yo creo que al final sí que se adopta una forma especial de vida, puesto que aprecias más cosas, ¿no? Bueno, una serie de preguntas que están allí y que ya las ponemos en el momento. Así que cuando quieran ustedes, supongo que Modela o Cinta o Marta. Marta. No es Marta. Creen ustedes que la expresión inventen puede tener un germen en estas expresiones que ha empleado Katsumi en estos escritos, en el que nos indica a que nos juntamos porque nos gustan, practicamos porque nos gustan, pero de alguna manera, de esta manera colectiva, vamos aprendiendo. Luis, ¿está usted ahí? Luis, ¿tiene que decir algo? Vale, sí. A mí me gusta lo que ha recogido, además. Es una historia de prácticamente 40 años, ¿eh? Hace 40 años. Y claro, los que estuvimos nos llegan recuerdos, ¿no? Pero me gusta esta idea, de las muchas ideas, me gustan todas, pero destacaría esta de aprendizaje mutuo. Es un aprendizaje mutuo. El aprendizaje de Seitai es mutuo. No hay jerarquías. Aprendes con el otro. Cuando haces Yuki, cuando haces Kachuben, es un aprendizaje mutuo. Y esta idea que plantea Kachumi, pocas actividades lo plantean así de nítidamente. Es un aprendizaje mutuo. En otras actividades aprendes, hay el profesor, hay el maestro, lo que sea. Y aquí, aunque haya alguien que modere o que oriente, pero es un aprendizaje mutuo. Y en ese sentido, el inventen de Kachumi, que lo repetía en los últimos años, es un inventen compartido. No vale que yo lo invente. Mi invento tiene que estar compartido con otro, en referencia con otro, escuchando al otro lo que opina, lo que siente. No vale ir por libre. Tengo que estar en coordinación, en consonancia con otro. Destacaría esto. Precioso. Y eso en el año 80. Año 80, sí. Marta.
A ver, es curioso porque cada uno percibimos y sentimos a nuestra manera. No, intervengo precisamente por lo que has dicho tú, Luis, que no vale, o sea, es algo compartido. Y la verdad es que yo lo sentía diferente. Es decir, cuando Ángel expone, ¿no? O sea, realmente habla, para mí, con las diferentes definiciones y exposiciones, de lo que es la esencia del Seitai, ¿no? Pero precisamente la palabra inventen, que yo me la he hecho muy mía, ¿no? Para mí era algo que partía de mí. O sea, cuando Katsumi me decía invente, porque además me lo decía muy a menudo, invente, era algo que era un trabajo mío para conmigo misma y para con los demás. Pero era un trabajo muy personal y además yo lo sentía como algo muy práctico y muy pragmático. O sea, en ese momento estoy trabajando y tengo que inventar la manera de hacer. O sea, de verdad, lo limité a eso, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si estábamos en clase y él decía invente, porque yo le decía, pues ahora noto esta vértebra junta y, por ejemplo, me cuesta cogerla, me decía invente. Entonces, lo primero que a mí me llegaba es inventa la manera de coger, inventa la manera de estar. O sea, ¿cómo hago? O bien, cuando yo le decía, es que cuando atienda a alguien y estoy con los sofocos de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Y me cogen estos sudores y tal, entonces no sé cómo... Invente. Entonces, ¿invente qué? La manera de colocarme, la manera de estar, la manera de respirar, para seguir con la práctica de Yuki. A mí nunca jamás me decía, pues no haga Yuki o no atienda o si le duele la cabeza, olvide. No, invente la manera de estar, ¿no? Entonces, es curioso cómo, ¿no? Cada uno percibimos este inventen. Y cabe todo ahí, ¿eh? Pero concretamente a mí lo primero que me viene es esto. Ya, pero como el invento de lo que ya entiendo, estoy de acuerdo, inventas tú inventas, pero como el invento te lo quede solo para ti y no lo compartas, queda muy limitado. Bueno, pero esto es otra cosa. O sea, el tema es cuando él dice inventen, ¿qué está diciendo? O sea, en este momento no estamos, o sea, ya sabemos que Seitai nos invita a sentir, a observar, a percibir, a escuchar. Yo cuando esto que es la esencia, cuando me dice invente, es invente cómo sentir, invente cómo percibir, invente cómo estar, invente cómo escuchar. Así lo sentía yo. Y esto de alguna manera... como que me daba libertad de acción. O sea, como que invente quiere decir que como que puedes, ¿no? A tu manera. No así o así, sino inventa la manera de estar bien, inventa la manera de coger, inventa en ese sentido, ¿no? Y engloba todo lo demás. Mi respiración, no sé, ¿cómo veis? No sé. ¿Sí? ¿Ana? Sí, lo que se me estaba ocurriendo que el inventar, yo que soy, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Como nueva ahora en esto, que el inventar va cambiando cuanto más conocimiento tienes, ¿no? Porque puedes inventar desde la intuición, sin conocimiento, pero cuanto más conocimiento tienes, inventas, no sé si mejor o peor, porque a lo mejor claro, hay que combinarlo, pero inventas de otra forma, porque ya tienes un conocimiento y lo puedes como integrar, ¿no? Con esta intuición. Por lo menos es lo que a mí me está ahora, o lo estoy sintiendo así, un inventar, porque a veces, ¿no? Cuando te encuentras en el colegio, por ejemplo, si tengo que atender a una chica con un ataque de ansiedad, pues sin mucho conocimiento, pues bueno, pues lo haces y con el conocimiento que tienes ya lo haces mejor y la calmas antes, por ejemplo. Yo he visto diferencias, no lo sé, ¿eh? A lo mejor es una idea, ¿eh? Ya está. Es muy curioso lo que dice Ana, porque precisamente Katsumi siempre remarcaba que cuando alguien empieza, precisamente como no hay ideas preconcebidas,
te sale ese movimiento, o sea, ese yuki como genuino, ¿no? Como ese yuki poco contaminado, ¿no? Entonces, evidentemente que el conocimiento sirve y finalmente cuando colocamos la mano nos viene esa idea de, ay, estoy bien aquí. Y curiosamente estoy en dorsal 1, por ejemplo, o en lumbar 3. Y arranca todo ese conocimiento que ya no se vale. Pero de entrada lo importante es poner la mano. Entonces, para mí el inventen era como, me sentía libre. Es muy diferente decir, ves a buscar lumbar 1 que a ver qué sientes ahí y a partir de ahí inventa la manera de estar. O sea, a tu aire. Y es como que algo se suelta. Y al final te acabas concentrando más que nunca. El hecho de ese inventen era como, a ver qué puedes hacer por ti misma. Y a partir de ahí es como más concentración, más amplitud de respiración, un poco más todo. Y yo pensaba, es que Katsumi, ¿cómo puede? A veces así, de esta forma tan como tan básica, ¿no? Con esa palabra te abre un mundo. Y de verdad la utilizo mucho y a veces cuando digo, oye, aquí no acabo de sentir, bueno, inventa, ¿no? O esto con la palabra, qué curioso, ¿no? Cuando estamos ahí, no importa, ¿qué notas aquí? Hay algo curioso, está ahí, quédate ahí, rato, y algo vendrá, ¿no? Entonces aparece ahí esa otra expresión, ¿no? De cada uno aprende por sí mismo. Esto, vale. Entonces, a raíz de estas definiciones, que me parecen estupendas y además como has ido concretando muy bien, como finalmente, es que es esto, todo casi, todo va junto, sí. Y de alguna manera esto también revierte en la práctica, porque tenemos dos prácticas tan básicas, una que es Katsugen, que nos permite estar de una manera tan íntima con nosotros mismos, con ese diálogo interior y con ese aprendizaje individual, aunque lo podemos compartir y es estupendo, ¿no? Pero, y luego ese Katsugen y por otro lado ese Yuki mutuo, ¿no? Que compartimos con otra persona de esa manera tan íntima, ¿no? Y cómo ¿qué es mejor o no? ¿No? Es que es uno sin otra, ¿no? Es esa esencia. Y entonces ahí introduciríamos aquella otra expresión que dices necesario, que cada uno aprende al Seitai por sí mismo, pero junta a otras personas, ¿no? Y allí podríamos tener ese espacio común entre lo que tú, Marta, has comentado y anteriormente comentado. Exactamente. Sí, total. Algo así, como decía Katsumi, algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Luego, en otro momento, dice, bueno, como esto, ¿no? Se lleva la vida cotidiana de cada uno y también cada uno lo aprende a lo largo de su vida normal y cotidiana, que dice, ¿no? Como de alguna manera hasta el invente está en la vida cotidiana, ¿no? Dado que ninguno nacemos con un manual de uso de esta vida, ni código de barras siquiera, para devolver. Sí, Jordi. Bueno, a ver, aviam. Por decir algunas cosas, en cuanto a fechar las cosas, Mori se marchó en 1989. Quiero decir que esto fecha estos documentos, ¿no? Y coincide con lo que tú decías. Yo mismo, yo me marché un poco antes de diciembre del 89. O sea que, y desde entonces he tenido que aplicar el inventen a tope. ¿Y qué significa el inventen? Pues para mí es escuchen y no piensen. Y si piensan, que sea nuevo. Entonces él decía una cosa que a mí se me quedó muy... Él decía siempre que no tomáramos notas, esto lo sabéis todos, porque nos vamos a acordar
espontáneamente y volverá cuando lo necesitemos. Esta era su fórmula, era esta, ¿no? Experimenta, que tu cuerpo sienta, y lo que aprendas volverá cuando lo necesites, no te preocupes. En cambio, lo de Noguchi era muy distinto. Lo de Noguchi, yo creo que el secreto de Noguchi está en su poema y en su testamento. El poema de los 19 años de Noguchi es lapidario, o sea, es tremendo, es tremendo. Supongo que os acordáis, porque es básico, hay que leerlo de vez en cuando. Es una poesía tan sublime y habla de su experiencia realmente espiritual a los 19 años. Él sintió la vida profundamente y ya le sirvió para siempre. O sea, es que no cambió. Noguchi a los 19 años ya no necesitó aprender nada más. Y eso está en ese poema, ¿no? Y luego, al final de la vida, tiene el testamento en el que dice, no hay manera, nadie me entiende. Pobre hombre. Y se fue porque nadie lo entendía. Entonces, claro, se entiende perfectamente que Katsumi dice, hay que hacerlo distinto, hay que aplicar otra fórmula. Porque ni hemos tenido la experiencia que Noguchi tuvo a los 19 años, ni por consiguiente podemos aplicar su sentir directo y espontáneo de la vida en toda su potencia y en toda su manifestación. Como que eso no lo sentimos, tenemos que ir a trocitos, a cachitos, a procurar sentir, escuchar y luego inventar a base de no pensar. Para mí lo más fundamental es pensar muy poco y que el pensamiento salga como la fruta madura de lo que sientes en ese momento. Pero es como una fruta que cae. Si empiezas a fabricar mentalmente, a mí por lo menos no me va bien, no me funciona. En cambio, la espontaneidad sí que funciona. Pues eso. Y si queréis que lea el poema de Noguchi, os lo leo. Sí, gracias, sí. Bueno, habéis sido buenos y lo vais a escuchar a Noguchi. A ver. Yo soy el centro del universo. Dentro de mí reside la vida. La vida no tiene principio ni fin. A través de mí se expande hasta el infinito y se une a la eternidad. Como la vida es absoluta e infinita, yo también soy absoluto e infinito. Si me muevo, el universo se mueve. Si el universo se mueve, yo me muevo. Yo y el universo somos uno, indivisible, un cuerpo y un alma. Somos generosos y armoniosos, libres y sin límite. Existimos más allá de la vida y de la muerte. Y, por lo tanto, más allá de la enfermedad y el envejecimiento. Ahora que he encontrado la vida en mí, estoy en paz con los conceptos espirituales de eternidad e infinito. Mi actividad diaria es camino, me paro, me siento, me voy a dormir. Todo pasa normalmente. Nada altera y nada es alterado. Mi espíritu es tan fuerte que nunca se puede romper. Todo va bien. Todo va bien. Pues es esto. Es impresionante, yo no sé, pero ahí está, lo lees y dices, sí, es eso, pero a ver cómo lo alcanzo, ¿no? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego?
Me encantaría tenerla. ¿Cómo podíamos hacer para publicarla o ponerla, no lo sé, ponerla en pantalla el próximo día? O... Bueno, yo os lo copio ahora, si queréis, si os lo podéis copiar, lo pongo en el chat y os lo podéis copiar del chat si queréis. Vale, ¿Ho faig? Vale, sí, sí, muy bien. sí, sí. A ver, espera. Y además, qué bien lo has dicho, ¿eh? Y cómo lo sentías conforme ibas Es que lo diciendo. siento, hijo mío. Lo Sí, siento, sí, sí. pero tanto, tanto. Sí, sí, se ha notado, se ha notado. ¿Leías o lo hacías de memoria? No, lo estoy leyendo de mi libro. O sea, en mi libro lo he puesto porque no podía ser de otra manera, ¿no? A ver. Pongo aquí el chat. ¿O compartir igual? No. En compartir igual no lo veríais. En cambio, no lo podríais copiar. En cambio, aquí en el chat lo tenéis y lo podéis copiar. Podéis copiarlo del chat. Lo seleccionáis todo y os lo copiáis, ¿eh? Muy bien, muy amable. Lo veis, ¿no? Sí, sí, sí. Doncs moltes gràcies. No, Muy buen regalo de Navidad. gracias a Noguchi. Gracias a Cascarrabias de Noguchi. Y lo que no sé, me acaban de poner un poema que yo he pedido además el chat, pero no sé cómo quedarme. Sí, tienes que seleccionarlo todo, tocas el chat o tocas y entonces haces control A para seleccionarlo todo. Me parece que es control A, depende de... Sí. Con el botón derecho copias. O con el botón derecho, sí. Sí. Depende que sea Macintosh o Windows. Eso. Y lo copias todo y lo pegas en un documento de texto que crees. Tienes que crear un documento de texto y lo pegas ahí. ¿Sí? O un documento de Word. Es difícil, ¿verdad? Ahora, con el dedo. Y si No, Mariecita, No, abajo a la derecha hay unos puntitos y entonces si lo abres te pone guardar chat y entonces esto se te guarda luego en el ordenador, en documentos, en Zoom. Muy bien. Sí. Si no, lo podemos enviar també. La gravació de Zoom, et grava també el chat amb una fitxa de text. O sigui que ho tens automàticament. Sí, yo lo tengo copiado y bueno. Copiar. Luego no sé dónde ponerlo. Pues esto es, pues sí, regalo de Navidad, pero es un regalo envenenado, porque tenéis que conseguirlo. Nos pondremos a ello. Ahí, ahora está así. Dale a la derecha. Ya lo copié. Ah, vale. ¿Y ahora? Quiero minimizar. ¿Cómo minimizas esto? Ahí. Bueno, yo quiero plantearle al ponente Ángel una pregunta. Pues si es fácil, dígamela y si no, me avisa No, cuando lo del poema esté ya. Es difícil, pero tú eres un hombre para cosas difíciles. Bueno. ¿Y las personas que sienten yo no tengo capacidad de inventar?
como cosas que hemos dicho ahora, ¿no? Claro, el inventen yo puedo traducirlo en mí pues como una actitud investigadora, ¿no? Otro lo puede traducir en sí mismo sencillamente como un donde me recoloco el cuerpo, de qué manera pongo las manos, o solamente como una observancia, ¿no? Desde una postura de observo o de escucha. Es decir, que el invente tiene muchas transformaciones a nivel de la sensibilidad de cada uno. Entonces, incluso estas personas que pudieran decir no tengo capacidad de inventar, bueno, habría que preguntarles, yo primero le diría, a ver, ¿qué es para ti inventar? Porque a lo mejor inventar es algo como que no ha pasado todavía por uno, ¿no? Toca esto hasta las 8:30. Maite Vela. Sí. Hola. Hola. Mira, Si silencias tu si micro. que tardas un ratito, puedes silenciar el vídeo. Sí, no. Esta ya la he silenciado. Ah, perdón, ahora no. No, Maite, no te oímos, perdona. No, ahora está silenciada, claro. Sí, perdón, Ahora. no me había dado cuenta. Que es que he pedido ayuda a mi compañera de piso para que me ayudara a copiarlo, porque no era capaz. Mi tecnología de ordenador no llega más y ahora ya lo tengo. ¿Ves? Esa es otra manera de inventar, llamar a alguien. Esa es una muy buena, muy buena. Yo es que me acuerdo muy poquito de vosotros porque hace muchos años que no iba por allá, porque, bueno, me estropearon mucho las piernas, se pusieron muy malitas, ya sabéis que yo andaba con muleta y tengo polio en las piernas y empezó una temporada difícil, muy difícil, me llevaba un aparato ortopédico, entonces tampoco tenía facilidad para ir, descalzarme, entrar, todo eso me era muy difícil. Y hubo un momento en que mi vida tuvo que cambiar bastante y bueno, y dejé de ir. He tenido relación con algunos, sobre todo con Maite Fuertes, y la sigo teniendo. El otro día estuvo en casa y hicimos yupi. Eso sigue existiendo. Y yo, como ya sabía Kachumi, he seguido haciendo mientras he podido en mi casa, hacer algunos mini cursillos introductorios para mis alumnos, para los alumnos que yo ya tenía en cosas de técnicas orientales dentro del instituto y que les gustaba cualquier cosa que fuera más profunda y no fuera con un matiz religioso, sino simplemente profundizar en lo humano. Eran pues hacía una tarde de sábado entera que era de 4 a 11, era muy, muy bestia, pero la verdad se conseguía hacer un poco de cada cosa, de yuki, de katsugen, de respiraciones también y de todo el sentido un poco. Y luego eso seguía en pequeños talleres semanales de entre 2 y 3 horas en los que seguían toda esta gente de, pues yo qué sé, sobre todo era Bupico. Antes de los 14 no los dejaba entrar porque, no sé, la mirada era diferente, lo que captaban era distinto, pero a partir de ahí fue muy bonito y además muy alabado por la inspectora de la zona porque las mejoras tanto en rendimiento académico como en el trato con la familia, con las pandillas, con los novios, con toda esta historia, la verdad es que el día que se hacía en el instituto, que era la tarde libre, la tarde que dedican a actividades extraescolares, pues se dedicaba, los que querían se apuntaban, era totalmente libre. Y entonces, pues se notaba, los chicos que iban practicando, se notaba la mejoría mucho. Entonces, pues hasta la inspectora de zona tomó parte en la cosa y me proponía hacer uno para los profesores. Pero bueno, yo le dije que estaba abierto a que vinieran y vinieron algunos a participar y a verlo y algunos padres también, porque si no siempre les daba miedo que fuera alguna especie de secta o que fuera alguna cosa rara. Y fue muy, muy bonito, acompañó hasta el último día, hasta que me jubilé, acompañó mi labor de departamento de clásicas. O sea que
una cosa que yo era la catedrática de griego, pero bueno, esta era otra actividad, ¿no? Y bueno, esto lo sabía Kachumi y ya, pero yo dejé de ir allá porque era para mí muy difícil todo, desde aparcar el coche hasta moverme. La movilidad de mis piernas es lo que no veo. Por eso os veo todos, os veo diferentes porque han pasado los años y os voy recordando. Y digo, mira, este era aquel, este era el otro. Y bueno, supongo que a mí también me debéis ver muy diferente porque tengo un montón de años ahora, pero un montón. Se me han venido encima todos. Esa es mi pequeña historia. Pero muy bonita, muy bonita. Para mí es una de las personas claras y referentes en mi vida y que ha cambiado tanto mi vida. Esto sí me gustaría decirlo con todo honor para Kachumi, de verdad. Cuando yo lo conocí, estaba en un bajón después de unas operaciones que habían sido muy buenas, había durado 20 años, pero era el bajón y los médicos ya le daban por imposible para mí caminar y me ponían en silla de ruedas. Entonces yo tenía 37 años y todavía estaba esperando un hijo, porque el primero había muerto. Entonces realmente era un bajón, era una depresión horrible lo que me cogió. En ese bajón conocí Seitai y ahora tengo 77 y son 40 años en los que sigo caminando gracias a haber conocido Seitai, porque no había ningún tipo de esperanza ni de salida para mí. Recorrí los médicos, tanto el que me operó, que era Esteve de Miguel, discípulo de Trueta, como los otros que eran los grandes santones que había en aquella época. Estoy hablando de los años 80. Los grandes santones que había en Barcelona, expertos en polio, también ninguno me daba nada. Tenía que dejar el trabajo y dedicarme simplemente pues, a estar en silla de ruedas y hacer un pequeño paseo a la manzana una vez al día. Y nada más. Y a mí eso que ya tenía mi plaza en Barcelona y mi marido también, eso era matarme, realmente matar toda la vida que ya se empezaba, porque nos había costado tener plaza los dos en Barcelona. Entonces, pues eso era fatal. Y han sido 40 años que siempre le deberé haber encontrado Seitai. O sea que los que estáis bien y os ha llenado, seguro os ha llenado la vida. Pero no sé si os ha dado tanto como lo que a mí me ha dado, que realmente es la libertad de moverme. Con muletas ahora, pero la libertad de moverme hasta ahora que tengo 40 años más. Y bueno, esto sí me gusta decirlo públicamente porque es lo más bonito que puedo entregar. Muchas gracias por compartirlo. Sí, os habéis quedado todos muy callados. Impresiona un poco, cuando lo pienso también me impresiona a mí, pero la verdad es que decir de qué forma tan simple, tan sencilla y tan auténtica puede de repente, ¿no? Puede, perdón, que no sé qué pasa por ahí. Bueno, tendré que ir a cerrar un aparato. Pues que de esta forma tan sencilla interviene en tu vida y te cambia la vida, realmente. Lo que ahora yo quisiera, y el otro día lo hablaba con Maite, y no sé, lo iba a poner en la web, pero no sé, ahora que hablamos, pues quizás sería el momento. Yo tengo un fisio que viene una vez a la semana para seguir bien, es una cosa particular. Si hubiera organizado, ahora que estáis organizando toda la actividad Seitai, la posibilidad de que alguien hiciera yuki así a domicilio, se pudiera pedir, a mí, por ejemplo, una sesión cada 15 días me gustaría probar que se pudiera hacer.
Yo con la última que había hecho esto era con Elena, pero no sé qué rumbo de vida ha seguido Elena. Yo me he perdido los rumbos personales de mucha gente. En aquella época Elena y Nuria eran las dos que hacían Yuki en República Argentina. Y a mí me solía hacer Elena. Y me gustaría contactar con ella también. Bueno, si se puede, lo dejo como deseo ahí. Deseo de Navidad. Si te parece, Maite, nos ponemos en contacto contigo y te facilitamos lo que necesites. Vale, no, y la idea, por lo Contactos visto, que necesites. también por lo que me dijo Maite, se van creando las cosas sobre la marcha, porque no podemos con todo, los que estaban organizándolo, ¿no? Y tal, dice, si lo pones, pues si es la primera petición de eso, a lo mejor a raíz de ahí se crea un grupo que realmente está dispuesto a atender estas llamadas o a hacer este tipo de servicio, ¿no? Sí, esto es posible. Ya nos pondremos en contacto contigo. De acuerdo. ¿Sí? Perfecto. De manera privada, sí, de forma privada, porque esto sí es posible. Sería bonito, sí. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y seguir, por favor, que no. Como estamos en Inventen, todo cabe. Eso, todo cabe. Todo cabe. Aquí a saber. Inventen también es descubran. Y entonces, esto que acabas de decir, para mí ha sido un descubrimiento. Bien, pues decía Luis que ¿qué ocurre si una persona dice es que yo no tengo inventiva, yo no sé inventar, ¿no? Algo así. Y encima me hacía la pregunta a mí, no sé por qué razón. Porque te toca hoy. Que eres el ponente, ha dicho. Eres el ponente. Sí, el oponente. El oponente. Imponente. Pero bueno, ya has respondido bastante, ¿no? Bueno, era por retomar, si quizás como Maite Vela estaba con una copia y pego del poema, igual no lo había oído. ¿Qué sería para usted, Maite, el inventen? Ay. Incluso, ¿qué le diría usted a una persona que dicen, es que yo no sé inventar? Pues que no invente, que se deje llevar. ¿Ves? Que sienta. Y sienta y siga. Siga su cuerpo, siga su mano, siga su alma. Todo va junto, el cuerpo, la mano y el alma. Ahí. ¿Marta? Es que precisamente cuando Katsumi decía inventen, es que ya no decía nada más. O sea, no cabía ya más interpretación. Te decía inventen, se callaba y tú no preguntabas. No sé qué se generaba dentro, que simplemente ya te dirigías a lo que estabas haciendo. Así que el inventer era, a partir de aquí, no venga y que es inventar y yo no sé inventar, no creo que vaya por ahí. ¿Y Luis, qué dices tú? Si te dicen no sé inventar. Bueno, yo no lo tengo tan claro como Marta, porque hay personas que sienten que no pueden inventar y esto se tiene que reconocer. Y entonces, realmente no sé, mejor dicho, lo primero como me coloco es si la persona siente yo no puedo inventar, yo lo reconozco a esa persona. O sea, no puede inventar, siente así. Y eso no quiere decir que no pueda seguir haciendo Katsumi Yuki. Esto también lo contemplo. Entonces, hay personas que sienten de esta manera. Y hay que atenderlas también y acompañarlas. Y entonces, insistir en que inventen, no sé si tiene mucho sentido. De entrada yo me sitúo diciendo, bueno, pues quizás inventar no vale. Y solamente practicar
está bien. Entonces, ¿cómo esas personas que sienten que no pueden inventar? Porque hay personas que sienten que no pueden inventar. Decirle a una persona invente. Bueno, sí, como decía Ana Borja al principio cuando intervino, bueno, sí, yo puedo inventar al principio y luego cuando tengo más conocimiento invento de otra manera. No sé si es mejor o peor, pero voy inventando. Pero hay personas que no tienen esta disposición. Sencillamente quieren practicar y ya está. Y no tienen que ser ni monitores, ni instructores, ni nada. Sencillamente les gusta la práctica de Kachugen y Yuki, el conocimiento de Seita y ya está. Entonces, delante de estas personas, pues yo creo que hay que tener un respeto. Respeto, respeto y respeto. ¿Y esta expresión que nos ha dicho Maite de que se dejen llevar? Me ha gustado mucho lo que ha dicho ella. ¿Verdad? A mí me ha gustado. Sí, me ha gustado mucho. Tú no puedes inventar, muy bien, yo lo respeto, pero sí... ¿Cómo lo respetas, Luis? ¿Cómo lo respetas? Ah, pues me lo dice que no puedo inventar y lo respeto. Entonces, lo que ha dicho Maite me ha gustado muchísimo. Vale, siente y siente y siente. Vale. Y siente. Y Katsumi, supongo que, no sé, me lo imagino, pero si te dice invente y tú dices es que no sé inventar, te miraría y te decía invente. Y tú le dirías, ¿pero cómo? Invente. Y se iría. Sí, diría eso. Bueno, pero Katsumi era Katsumi y los demás, ninguno de nosotros somos Katsumi. Pero, a ver, Luis, pero aquí yo no creo que Katsumi se coloque en ningún lado. Katsumi para mí siempre ha propiciado la enseñanza y la comunicación del Seitai. En ningún momento, cuando él dice, para mí, cuando él decía algo, lo decía por algo. Y en algún sentido y en algún porqué. Y siempre intentando que algo se mueva desde ti. Entonces, bueno, no sé, es que, no sé. Pero yo no estoy cuestionando lo que decía Katsumi. A mí me iba muy bien. Cuando él decía invente, me fue muy bien. Yo siempre he dicho, y en el homenaje lo expuse en un minuto, que él, aparte del conocimiento que expuso sobre la OSEI y el esquema OSEI, enseñó una cosa fundamental que creo que Noguchi no fue capaz de hacerlo, y es que la manera de cómo los alumnos aprendían a combinar el conocimiento de Seitai sobre la estructura del movimiento vital con su propio movimiento espontáneo. Fue un aprendizaje que lo hizo en los últimos 10 años brutal. No había pautas, no había marcas y fue un cambio brutal en la manera de aprender. No se seguían unas instrucciones, inventábamos, seguíamos, combinábamos el conocimiento de la estructura del movimiento vital con nuestra propia sensibilidad. Para mí, obviamente, toda su exposición sobre la OSEI y la estructura es brutal, pero lo otro es fundamental. Por tanto, yo lo reconozco como un gran valor fundamental para mi aprendizaje. Entonces, si él decía inventen, yo me apunté. Pero hay personas que al inventen quizás no se apunten. Entonces me acojo a lo que decía antes a Maite, que sientan. Pues eso es el inventen, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, yo le inventen lo siento en la línea de continúa. Esto. Continúa y ya encontrarás. Continúa y ya encontrarás. Lo siento así porque no es copia. O sea, inventa no es copia. No es copia lo que hace otro, sino continúa. Y si sientes que inventen no te acaba de, no se te acaba de representar como algo posible, quizás es que, bueno, todavía no es el momento, tú continúa y ya lo verás claro. Tanto en el Kachugen es una cosa y en el Yuki es otra esto, ¿no? Además, en el Kachugen, claro, es contigo y, bueno, ahí no llego, hay un punto muerto, ahí no llego, ¿no? Hay algo aquí, este triángulo de la base del cuello, ¿cómo llegar ahí? Bueno, inventen.
a lo mejor invente quiere decir que tienes que estar 10 horas más. O que hay que, no, bueno, ya no te canses, ¿no? Ya vendrá y bueno, a lo mejor no es hoy ni mañana ni dentro de 2 meses, pero bueno, sigue, ve buscando. Y con los demás, que creo, cuando él lo decía en un contexto, al menos lo que yo recuerdo más, es en el contexto de Yuki. En el contexto de Yuki decía, no me imitéis a mí, no me imitéis, aunque él a veces sí que daba indicaciones de coger así, el ángulo es este, desde aquí hay que ponerse de esta manera, pero últimamente, aunque yo esto lo considero válido, lo sigo considerando válido, pero además él añadía el inventen y claro, era, bueno, cada uno tiene que encontrar su manera y con la conexión con la otra persona, además. Y si solo es Yuki esencial, pues solo es Yuki esencial hasta que pues salga otra cosa y veas otra cosa que es posible. Y entonces otra cosa es posible orientada por conocimiento. Pues orientado por el conocimiento sale otra cosa, ¿no? Y espera y ya verás. Yo creo que el inventen no hay que tomarlo de la forma convencional, y tampoco en el sentido de yo no soy capaz y estas cosas, ¿no? Unos tienen inventiva, los otros no. Creo que no va por ahí. Creo que él daba confianza plena en que cada uno, claro que cada uno, y no uno más que otro, ni estas cosas, pero sí uno lo tiene que sentir y continúa, ¿no? Bueno, por ahí. Esta palabra, ¿verdad, María Cinta? Sí. Esta de continúe, siga. Siga. Igual de importante que el inventen, es que es todo más o menos, ¿no? Es como, sí. Es que yo quería decir, bueno, sí. Decir algo. Mostaza, sí. A mí la palabra inventen, bueno, en realidad no me gusta, pero sí la entiendo en el sentido de que cuando estás haciendo Yuki y sientes la vida, no hace falta conocimiento, la vida ya inventa, tú no tienes que inventar. Es decir, si tú sigues la vida, siempre va cambiando, la cuestión es como no perder ese contacto y ya te lleva, ¿no? Como dice Maite, que te dejas llevar. Para mí es un seguir y un sentir, pero inventar ya inventa la vida, tú no tienes que inventar, tienes que sentir y seguirla, porque si tú te pones a inventar, ya estás pensando. A mí me suena eso, ¿no? No sé en qué lo decía Katsumi, yo creo que le diría como que no te cortes, ¿no? Que sigas donde vayas sintiendo, sigas probando, pero en ese probar siempre tienes que estar sintiendo. Entonces es un seguir sintiendo, puedes ir para un lado, para el otro, y vas encontrando, pero inventar poco, ¿eh? A mí inventar, porque cada uno, claro, tiene su sensibilidad y en esa comunicación que estás teniendo vas a comunicarte con la otra persona desde tu sensibilidad, pero siempre sintiendo dónde te lleva la vida, no inventando tú. No sé qué quería decir muy bien, yo creo que es más en el sentido de no te cortes, ¿no? Algo así, ¿no? Nada más. Bueno, este no te cortes, yo creo que va por ahí, ¿no? Realmente hay dos clases de personas, bueno, hay muchas clases de personas, como sabemos, pero a la hora de ponerte a hacer Yuki, hay la persona que tiene mucha experiencia y que va, pero a pesar de su experiencia, llega un momento en el que choca con algo y es cómo pasas ahora este pequeño mudo. Y es ahí donde está el inventen, que yo lo traduzco por no tengas miedo. No tengas miedo, lánzate porque saldrá algo. Y siempre sale algo. Que es el invento pues puede ser un pensamiento, pero es un pensamiento orientado por la experiencia de todos estos, la experiencia de los 40 años, más o menos. Y a veces tiene razón Luis de que hay personas que sean incapaces de hacer esto. Entonces a esas personas yo lo que les digo es vuelve a cero, oye, junta las manos y
llévalas al cuerpo. Y empieza de cero y a ver qué pasa, ¿no? Y siempre pasan cosas y siempre pasan cosas maravillosas. Y luego otra cosa, que es también que hay dos tipos fundamentales de persona, que son la que tiene mucha fuerza, que solo que poner la mano pues ya induce cambios, y otra que es la que tiene muchísima sensibilidad y empieza a notar pues no ya el gas, sino que nota todos los matices del viento y te dice, pues sí, es que esta vértebra está así, está así, pero te lo dice enseguida porque lo nota tanto, ¿no? Y esto puedo decirlo porque aquí en Vilanova somos dos antiguos y de los dos antiguos pues hay uno de los dos que tiene mucha fuerza y el otro pues que tiene mucha sensibilidad, y entonces es muy divertido porque subes la montaña por dos lugares, por dos vertientes distintas. Que por cierto, a esta otra persona me gustaría que viniese aquí y participara. Puede participar, ¿no? Le puedo decir, es una antigua, la conocéis, es Esperanza Sepúlveda, los más antiguos sí. la tenéis que conocer. Pues a Espe le podemos decir, y aquí nos diría 4 cosas también allá, siempre instructivas. Pues si no la tenemos en la base de datos, nos puedes facilitar su contacto para que le lleguen estas convocatorias. Con la invitación, sí. Perfecto. ¿Qué más? Hablabais sobre inventen, ¿no? Sí. Es que tuve un corte de luz y ¿sabéis que dije que me iba a ir? Que desaparecí un ratito. Sí. Pensaba que continuabas. Bueno, lo que pasa es que como no escuché lo anterior, tampoco sé si es muy adecuado, ¿no? Bueno, ¿qué te sugiere cuando Katsumi nos decía en muchos momentos, después de haber señalado una práctica inventen? Pero vosotros lo decís con respecto a una práctica en concreto, ¿no? Cuando No, te en decía general, invente con respecto a situaciones. en general, cuando decía, ¿no? Estábamos allí y nos decía cómo, nos señalaba cómo hacer ese día el yuki, o que íbamos a trabajar, y en un momento nos decía, inventen. A mí con respecto a la práctica en concreto, no me acuerdo. A mí me acuerdo que decía invente cuando le planteabas un problema, que sabes un problema, que tenías un problema con algo, que no sabías qué hacer, no sé qué. Entonces te escuchaba y después te decía, te escuchaba atentamente, se quedaba así y después te decía, invente. Y entonces yo cuando me decía invente así, inventaba. Como lo entendía, yo lo entendía como, es que claro, yo me lo tomaba muy literal. Cuando empecé a ir, si él decía que, como me lo tomaba muy completamente literal, y realmente a mí se me ocurrían cosas diferentes. Porque me había dicho que ahora, claro, ahora invento yo, ¿no? Aprendí a inventar, digamos. Eso. Pero con la práctica, lo que decíais de la práctica, yo cuando encuentro un sitio que no puedo entrar, de estos que no entras, entonces más bien es esperar. ¿Sabes? Esperar. O sea, quieres entrar, no puedes entrar y piensas, mira, no puedes, no, espérate. Te apartas un poquito, haciendo yuki, pero te apartas de querer entrar y esperar. Y normalmente antes o después a veces pasa rato, pero te deja entrar.
Es como si tocas a la puerta y no te abre, ¿no? Te puedes ir y puedes sentarte en la puerta y esperar si le cambian las ganas de escucharte. Si le cambian las ganas de escucharte, te escucha. Y si no, pues termina el yuki y te tienes que ir. Pero bueno, de cada uno supongo que es su manera, ¿no? Y también lo relaciono con la diferencia que establecía Katsumi entre Seitai y otras, no sé, disciplinas, ¿no? En las que hay que aprender algo. Claro. Hay que aprender algo, hacer algo como hace otro. Algo, hay unos modelos, hay unos métodos, hay unas técnicas. Y a diferencia de esto, pues Seitai no es buscar fuera, sino como buscar dentro, ¿no? Y este buscar dentro, pues claro, es desde cada uno distinto, es distinto desde cada uno. Y lo de no me copies, ¿no? Él a veces se había puesto como modelo y después decía, no. O sea, no es necesariamente así, aunque a mí me sirve mucho cuando él decía así. La verdad es que... Pero después seguramente yo lo hago a mi manera. O sea, me acuerdo de cómo él decía así, pero después seguro que me sale distinto. Me sale como yo o en relación con la otra persona, ¿no? Y entonces él para evitar el peligro de que nos tomáramos muy al pie de la letra el así, entonces es cuando decía inventen, ¿no? Bueno, no me imites. Sí, ya entiendo lo que dices. Cuando uno... Sí, ya lo entiendo. Ana. No, yo tenía una pregunta. Entonces, si la actividad se centra en este invento como manera de evolucionar para entrar en ti y en los demás, entonces la diferencia entre una persona que puede como, bueno, enseñar, así ya no lo decimos así como profesor-alumno, ¿no? Pero como mostrar a los demás lo que le distingue, que es su experiencia, supongo. La experiencia en el inventar o la experiencia distinguiría el que guía un poco a los demás o muestra si cada uno parte de que es su propia experiencia, ¿no? O sea, la pregunta es, no sé si se me ha entendido, que la diferencia entre la experiencia propia y alguien que puede mostrar a alguien, ¿no? Hacer esta actividad pedagógica hacia los demás, lo que marcaría la diferencia es su experiencia en el tiempo, en el inventar. Era la pregunta. Vidéoconférence en ce moment. No es fácil contestar esto, ¿no? Bueno, Ana, yo en ese sentido... Perdona Luis, ¿no? Que hacía un intento, estaba haciendo un intento de contestar. No, que, bueno, experiencia seguro, ¿no? Experiencia seguro, pero experiencia, no sé, experiencia, iba a decir experiencia y calidad o experiencia y... llegar a algo con uno mismo, ¿no? Y eso, como siempre, son procesos muy personales y muy largos, ¿no? Había algo que Katsumi decía, bueno, me parece que es algo oriental, que es hasta que no lo has hecho 10 años, no puedes decir que eso es algo tuyo o algo que conoces o algo que realmente te interesa. Aunque no se pueden tomar los 10 años como pauta, ¿eh? Pero me refiero a que estamos hablando de, bueno, cada uno y con tiempo y... Bueno, hasta aquí. Luis. Sí, yo en ese sentido, Ana, vuelvo a lo que decía al principio en una de mi intervención, y es que compartimos los aprendizajes. Compartimos los aprendizajes. Una persona que tiene más experiencia que otra comparte lo que ha aprendido, muestra lo que ha aprendido, comparte su aprendizaje.
Entonces es el texto que Ángel al principio leía, que en el sitio de Barcelona todos somos transmisores, todos somos alumnos, pero inventamos y compartimos nuestros aprendizajes. Y entonces el aprendizaje que tú tengas lo compartes conmigo. Si a mí me sirve, lo cojo. El aprendizaje que yo haya tenido lo comparto contigo. Si a ti te interesa, lo coges. Entonces es una relación de igualdad. Obviamente hay diferencias de sensibilidades, de experiencia, etc. Pero a nivel del aprendizaje, compartimos los aprendizajes. Por eso en las reuniones de prácticas pone orientado por, no dice profesor tal, dice orientado por tal persona, orientado por tal persona. Pues esa persona comparte su aprendizaje y los que participan en la reunión comparten sus aprendizajes. Yo lo enfoco así. Es texto que Ángel ha leído de Kachumi. Compartimos nuestros aprendizajes. Y Kachumi nos decía, yo no enseño, solo señalo. Una vez le había dicho maestro, él contestó, no soy maestro, solamente he llegado antes. Quiero decir que son expresiones sueltas que seguro que en su cabeza tenían mucho fundamento, con muchas cosas que él quería decir con esa expresión. Y la frase que tú has dicho antes también muy suya, cuando explicaba algo, luego para matizar y para quitarle valor de gran maestro decía, bueno, o algo así, o Sí, algo así. algo así. Esto era para mí súper maestro, vaya, cuando uno, después de decir con el alma todo lo que lleva dentro y lo que cree que se tiene que hacer, después tiras como marcha atrás y dices, bueno, o algo así, das un margen de libertad a todos los que te escuchan para que creen o para que inventen realmente, ¿no? Y lo Y para que sí descubran. tiene... Perdón, no quiero decir, y para que descubran, cuando decía, caramba, ¿no? Caramba, era su expresión también, ¿no? Como esta capacidad de estar con los ojos muy, muy abiertos, muy limpios, ¿no? Para observar y descubrir, desde el no saber nada, dejarte sorprender por, ¿no? Por lo que llega, ¿no? Lo que se te hace evidente, ¿no? Perdón, Claudia. Sí, no, lo que decía yo, que lo que sí que podemos a lo mejor tener como un poco en común, cuando ella decía el que orienta desde aquí, ¿no? A lo que sí que te orienta siempre es a desde ti, a que tú no te lleves de lo que te dice el orientador, sino que vuelvas a ti. Y esto era una, claro, él, por ejemplo, con esta frase invente lo tenía perfecto, porque no, tú tienes que inventar tú. Pero en general, lo que yo veo de común de la importancia del Seitai es volver a ti y a lo que tú, el intercambio tuyo, o con la práctica, o con la vida, o con lo que sea, pero no mirar a otros. No sé si me explico. Porque cuando aprendemos normalmente nos enseñan lo que otros dijeron, en cualquier terreno, ¿no? Unos conceptos que otros dijeron. Pero aquí lo que aprendíamos es que el cuerpo sabe y uno sabe y uno puede, ¿no? Bueno, por lo menos esto creo que cualquier persona que le oriente te orientará hacia ti. ¿Marta? Bueno, solo decir que el legado de Seitai finalmente es que hagamos lo que hagamos o cómo lo hagamos, es el respeto por el movimiento de la vida, ¿no? Cómo se expresa la vida en cada uno de nosotros y ¿cómo? No. Sí, ese respeto, ¿no? por la expresión de la vida.
Yo creo que es el gran legado de Seitai, de Noguchi y de Katsumi. Sí, esto está muy bonito para terminar, Marta. Para terminar, porque ya es la hora, sí. Sí, es como él señala en un punto de ese texto que dice así, ¿no? Lo dice como ha comentado Marta. Pero en concreto lo señala de esta manera. Observar, reflexionar, exacto, comprender y sobre todo respetar tanto en nosotros mismos como en los demás el movimiento de la vida, el deseo autónomo y natural. Tal es, en síntesis, el sentido de la actividad Seitai de Barcelona. Feliz Navidad. Feliz Broche de oro. Bueno, el broche de oro en realidad es el poema este que nos ha leído. ¿No? Nos ha leído Griera. Perdona, Jordi. ¿Tienes la información en qué revista está? Es que yo la había leído ¿Lo tienes a mano? ¿En qué revista está? No. ¿Cuál es, Jordi? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene título este o es de los que no tenían título? No, este tiene título. El título... Está en una portada o contraportada de un sensei. Espera que si sabemos el título, a lo mejor sabemos dónde está. Por eso pensaba que si lo tenías ya, te consultó qué sensei era. Ah, que si él lo lee de la revista, claro. No. No et sentim. El micro. Jordi, tens el micro apagat. Jordi. Jordi, tens el micro apagat. No soy. No. No et sentim. No et sentim. Según lo que dice, a ver. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí, es que no, buscando el poema os había perdido. Reflexiones de una vida plena. I a quin sensei està això? No ho sé. Ah, No, vale. no ho sé. Sí, és una revista segur perquè jo ho recordo, Home, sí, això es va publicar segur, seguríssim. Sí, Bueno, vaja, jo no m'ho he inventat. Sí. Està molt bé. Está muy bien verlo. Pero no sabes si estaba en una Recordate, contraportada. Ese debe estar en el centro, no era de los que salían en el centro, de los que eran más largos. A ver, no lo sé porque yo tengo también todo el resumen que hizo Mori, además con cosas que, bueno, que traducíamos y que no salió todo publicado en el Sensei. Había más cosas, pero esto sí que estuvo en el Sensei y tenía que ser de los primeros, porque esto es tan importante que seguro que Katsumi lo puso en el Sensei o Katsumi Mori, porque lo hacían entre ambos. Buscamos, ¿no? Buscamos. Bueno, tenemos que ir terminando, pues. Sí. Si os animáis a presentar una temática para el próximo seminario, pues será muy bienvenida. Gracias, Ángel. Sí. Gracias. A vosotros y a vosotras por confiar. Oye, está muy bien. Pero bueno, eso, o sea, hoy si os ocurre algo hoy o otro día, ya nos lo decís y el Luis próximo... comentó un día, Luis, Sí. ¿no comentas en la otra reunión que también tenías ganas como algo de apófisis, Espinosa? Sí, Luis. Luis lo dijo. Sí. A mí el tema una de las muchas aportaciones de Katsumi, pero lo de las apófisis en las vértebras es brutal. Como según la vértebra, la apófisis está y entonces se mueve hacia adelante, es impresionante. Vale, pues adelante. Sí, no, podemos. ¿Te encargas tú, Luis? Vale, sí. Como la canción. Cuando cierres la grabación, quédate un momento. Sí. Cierra la grabación y te quedas un momento. ¿Apuntamos ya más o menos el día que vamos a convocar o qué, María Cinta? Pues sí, habíamos comentado que como enero, el primero ya se nos va a mitad del mes, lo saltaríamos y
el próximo sería el 4 de febrero. El viernes 4 de febrero. Vale. Y será con este tema, con el tema de Luis, que ya nos enviará los textos y bueno, el enfoque que le quieres dar, preguntas. Puede dar para más de un día, Luis, esto. Pues sí. Esto es muy específico, ¿no? Sí, es muy específico. Pero muy interesante. Sí, muy bien, muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, pues nos saludamos para terminar. Marta, me alegro que estés mejor. Ah, gracias, gracias, Me alegro Claudia. de Poco verte a poco. bien. Poco a No, poco. pero se te ve bien. Poco a poco. Gracias, gracias. Bueno, si no coincidimos de nuevo, buenas festas a tothom. Buenas fiestas. Gracias. Las festas. Bon Nadal. Un abrazo. Gracias. Un Adéu. abrazo. Adéu, bones festes. Adéu. Adiós, adiós, chicos. Cierra el recording, María Cinta. Sí. Ciérralo arriba. Detener, ¿eh? Sí. Pone pausar y detener. Pongo detener. Detener. Vale. Aquí me pregunta. Escolta, Maria Cinta, pensava que al final havíem quedat al gener. No, perquè el gener havia de ser el 30. O no sé quin dia. No, el Lluís havia dit, pues jo prefiero el 7. No, bueno, que m'havia equivocat, que en lloc de 7 és 4, però... O sigui, que el gener res, eh? No, el gener no. Vale, vale. Lluís, aquí em pregunta, ¿de tener grabación en la nube? De tener, ¿no? En la nube, sí.